y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas del Padre Portea. El de hoy se titula Tiempo de prueba y de condenación. Nos dice el Padre Portea que el gran dragón había inoculado lascivia espiritual en muchedumbres de albedríos angélicos y había recogido su primera cosecha. Después vendría una segunda, él le llama fornicación de Lucifer, esta vez con una nueva naturaleza, la de los humanos. También lograría que alguno de esos mamíferos con alma, como él nos llama con desprecio, se convirtieran en hijos suyos. Qué feo se oiga, pero así es, desgraciadamente, ¿no? Bueno, y esa inoculación de la que nos habla aquí el Padre Portea, a veces como lo vemos como algo muy así lejano, muy imposible. ¿A qué se refiere? Bueno, él nos habla de una lascivia espiritual. Nosotros pues hemos escuchado esta palabra y sabemos que es un deseo sexual, o podríamos decir es una lujuria sin control, ¿no? ¿Sí? Que llega el momento en que hace que el ser humano pierda ese control de la libido, ¿no? Ya no lo puede controlar, ¿no? Es lo que algunos llaman ninfomanía, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Pero pues tiene su origen, fíjense de dónde tiene su origen, ¿no? Sí, espiritual, ¿no? Y bueno, después nos habla de una segunda cosecha, podríamos decir, ¿no? Esta vez con los humanos, ¿no? Y aquí hay algo que es importante recalcar. Fíjense lo que nos dice. Dice, también lograría que alguna de esas almas entraran en su oscuro seno de serpiente. O sea, eso es lo que él siempre ha querido, ¿no? ¿Sí? Que los seres humanos entren en su seno, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad?, sean gestados hasta lograr esa versión infernal de los seres humanos que él quiere, pues que sean multitudes, millones, ¿no? ¿Sí? Luego aquí nos dice el Padre que la anaconda parió hombres, demonios de esta segunda fornicación, hijos de Dios perfectamente demonizados. Como que son palabras que como que no estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es posible que siendo hijos de Dios el ser humano termine demonizado, ¿no? Yo les decía por ahí algo que escuché, leí de ese señor Karl Rahner allá por la década de los 60, que él decía que el hombre del siglo XXI o llegaba a ser un gran místico, ¿no? Sí, un gran santo, o bien podía llegar a ser un demonio, ¿no? Y bueno, pues es de la realidad que nos habla aquí el Padre Portea. Nos dice que estos hombres que llegan a eso, pues a veces tal pareciera que lo hacen sin ningún esfuerzo, llegan a ser del estirpe de Belcebú. Y fíjense, y a mí me viene a la mente aquellos comentarios que hace también San Agustín, ¿no? Cuando él habla de esos deseos carnales tan profundos que tiene el hombre, ¿no? Y cuando éste está sometido en esos placeres, cuando anda en esa, pues como dijéramos, en ese desenfreno, ¿no? Tal quisiera que eso le durara siempre, ¿no? Que siempre fuera sexo y más sexo, ¿no? Sin darse cuenta que eso lleva al ser humano a hacerlo, pues de ese estirpe de que habla el Padre Portea, ¿no? Llegar a ser estirpe del jerarca del Averno, estirpe de Belcebú, ¿sí? Terminando por ser hijos de Dios, perfectamente demonizados, que es lo que dice aquí, ¿no? Los dos partos, dice aquí el texto, el de los ángeles diabolizados y el de los humanos satanizados,
nos dice que fueron partos dolorosos. En el primer parto, en el que parió a los espíritus satanizados, las lágrimas de tormento y de rabia, los aullidos llegaron hasta el cielo. Los bramidos de dolor espiritual provenían del engendrador y del engendrado. En el segundo parto, en el que parió a los hombres demonios, hubo sangre, verdadera sangre y dolor, mucho dolor. Belial se sintió complacido, ¿sí? Porque al fin llegó a tener improbos, ¿sí? Que habían sido los espasmos de esos partos, el resultado, ¿verdad? Pero de las dos estirpes, por decirlo así, se habían ya realizado, se habían ya establecido, se había logrado alcanzar ese punto de no retorno, porque ese es el infierno, ¿no? ¿Sí? Ese es el infierno, desde el infierno ya no hay retorno, ¿no? Decía por ahí un papa, se me va de la mente quién es, cuando en una ocasión Miguel, que pintaba allá en la Capilla Sixtina, pintaba esa Divina Comedia, bueno, esos lugares, ¿no?, del infierno y del cielo y del purgatorio. Había una persona que observaba mucho a este gran pintor de la época del Renacimiento, pero lo criticaba, luego criticaba sus dibujos, criticaba sus trabajos que él hacía, y llegó un momento en que, pues, Miguel le quiso hacer una broma, pero una broma de esas muy pesadas, ¿no? Agarró y cuando estaba dibujando el infierno, que lo dibuja ahí a él, ¿no?, con una serpiente aquí, creo, enroscada en su cuello, ¿no?, de este amigo, ¿no? Y bueno, este amigo va y se queja con el Papa, ¿no? Y le dice el Papa, bueno, pero ¿por qué te molesta? Tú no vas a llegar ahí. No, pues es que él me puso ahí, me puso en el infierno, yo quiero que usted me quite de ahí, que le diga que me quite de ahí. Dice, ¿dónde te puso? No, pues me puso en el infierno. Dice, acuérdate que del infierno nadie sale, ¿no? O sea, parecía una broma, ¿no?, así jocosa, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿no? Por eso aquí dice el padre Portea, ya habían llegado a ese punto de no retorno, ya no hay para atrás. Por eso es muy importante tener esto bien claro. Y otra cosa que él se sintió satisfecho es porque sabía que ya nunca más estaría solo. Fuera cual fuera su destino, millones de seres lo acompañarían en la eternidad del infierno. Esa es la gran realidad. Luego nos dice que milenios después de esa escena, ¿sí?, frente a frente él con Dios, ¿no?, le decía en su silencio frente a Dios, le decía, o decía él más bien, le veo a través de un velo, las veladuras me permiten contemplarle como un sol radiante. Y decía el diablo, no es justo, le escudriño a través de ese velo sabiendo que él me ve tal cual soy. Pues claro, así es, ¿verdad? Sé bien, lo sé, que ve hasta lo más profundo de mis pensamientos. Y decía, no es justo, no es una relación equilibrada. Tras un largo silencio, le dije exasperado a mi Creador, pero tratando de que no se notara demasiado que estaba al límite, de que estaba a punto de estallar en un ataque de paroxismo, en un ataque de nervios, y que le dice, Señor, me quiero marchar. Y el Señor le dice, nada te lo impide. Me callé, sabía que era verdad. Él siempre respondiendo con esa serenidad, con ese dominio, y le vuelve a decir, quiero marcharme totalmente, del todo. Pues adelante, cuando quieras, puedes irte. Yo sabía, dice Satanás, que podía apartarme de él sin límite alguno.
Nuestro mundo espiritual no tiene fronteras, no hay fronteras donde no hay espacio. Pero por muy absoluto que fuera mi apartamiento, Él seguiría escuchando mis pensamientos, viendo mis imaginaciones. Él seguiría manteniéndome en el ser. Yo no tengo intimidad frente a Él. También esa es otra opresión. Me invade, tengo derecho a defenderme. Fui a decirle algo, pero era inútil. No es fácil dialogar con alguien que sabe lo que le vas a decir. No es fácil conversar con aquel que ya sabe el final de la conversación. Y pues claro, así es con Dios, ¿no? Y decía, no es justo, es una relación demasiado desigual. Además de que no quiero tener ninguna relación, únicamente quiero marcharme. Pero al final, dice, me quedé embobado, mirándole, incubando mi resentimiento. Decía, yo no tengo dos ojos como los pobres mamíferos humanos. Mi visión va más allá de esas limitaciones. Miro al infierno, sí, pero también miro a Dios simultáneamente. Si mis súbditos se apercibieran de que no puedo dejar de mirarle, se sentirían defraudados. Pero es así, por rabia, por lo que sea, pero mi visión no se aparta de ese sol que me atormenta. Es mi tormento, pero mis ojos se van hacia ese centro luminoso. Mi mente no puede dejar de incubar sentimientos acerca de aquel que evita que vuelva a la nada. Les decía, ya no hay marcha atrás. He aprendido a desear la nada. He aprendido a verla como un lecho cálido y mullido en el que sumergirme en un sueño del que no saldré. Hay temporadas en las que no deseo otra cosa que ese lecho. Hay temporadas en las que el único reino que codicio es esa cama inmensa, la más mullida de todas. Otras veces deseo estar despierto, aunque solo sea para poder seguir odiando, sobre todo para eso. Otra vez me sumo en el silencio frente a Dios, frente a frente. Me miro a mí mismo, no necesito espejo, veo mi feo rostro. Fui tan bello, ahora he envejecido. ¿Por qué mi rostro se ha vuelto como el de una serpiente gigantesca? ¿Por qué mi cuerpo se enrosca sobre sí mismo? Mis anillos se deslizan sobre ellos mismos, girando con lentitud. Meto mi cabeza entre ellos como si quisiera refugiarme de mí mismo. Envidio al niño que duerme en paz. Mis ojos no tienen párpados. No puedo dejar de pensar. No dormiré en millones de años. Al menos quisiera dormitar, decía, ¿no? Híjole. La gran anaconda está enroscada sobre sí mismo. Dormita. Trata de no pensar en nada. Está enfadada con todos, consigo misma, con Dios, con la existencia. Fíjense, es triste, pero a veces hay mucho paralelismo entre lo que aquí nos relata el padre Portea y la vida de algunos hombres cuando se alejan de Dios. Trata de no moverse, su pensamiento trata de no moverlo, de abandonarse al adormecimiento. Sus dientes babean un veneno amarillo, está deseando morder a algo o a alguien, inocular en alguien ese tormento interno, su propio abrasador padecimiento, pero es mejor no moverse, seguir con la cabeza dentro de todo ese ovillo de anillos, y así pasa el tiempo. El tiempo se hace y se deshace,
transcurre, desaparece, permanece. Ahora no sabe si han pasado días, semanas o siglos. El infierno sigue funcionando sin la magna anaconda. Hay más serpientes más pequeñas que constituyen la jerarquía de esos moradores. Todos saben que en el centro del Averno ella mora enrollada durante temporadas. Algún pensamiento de vez en cuando se musita en su interior. Después del juicio final, cuando ya no haya presas, estas temporadas orbitando quiero que duren siglos. Pasan horas, incluso días, años, siglos, ¿sí? Fíjense cómo aquí nos dice esto el padre Portea, que por eso el trabajo del mal del jerarca del Averno hoy es muy incesante, porque se le está acabando el tiempo. ¿Cuándo se le acaba el tiempo? El día del juicio final. Ahí se le va a acabar el tiempo, ¿no? Y esa es la etapa, ¿verdad?, que nosotros necesitamos luchar con todas nuestras fuerzas, con la oración, que todo lo que conocemos, ¿sí? Dice, un recuerdo se le clava repentino en la mente. Ha recordado lo que le dijo un arcángel cuando fue a tentar a unos cardenales. En esa ocasión vio al arcángel, pero insistió en seguir adelante. El arcángel levantó su mirada a lo alto y exclamó, «Oh Dios invencible, tú eres el que derrama su rocío sobre el infierno, el que deshace los huracanes del Averno, el que acompaña de forma invisible al réprobo solitario que llora en un rincón del Averno». El dragón resistió y quiso seguir avanzando. El arcángel dijo más cosas con ese mismo tono de invocación al Altísimo. Oración, oración, oración. Esa es la clave. La serpiente se retorció. Esos pensamientos u oraciones le quemaban en su interior. El rosario le quema a Satanás, le quema al demonio. Llegó un punto en que no pudo más. Aquellos pensamientos le golpeaban la cabeza desde dentro. Era como si el interior de su cráneo se erizase por dentro. No podía más. Se deslizó y se marchó. Fíjense, este arcángel con pura oración lo hizo huir. Ahora ese pensamiento que creía ya borrado de su memoria ha aparecido como una púa de madera clavada en el interior de su cabeza. Es bien triste todo esto, ¿no? Por eso yo no me cansaré de decirles que debemos de luchar, debemos de afanarnos por buscar a Dios, ¿no? Fíjense lo que nos dice aquí. Dice, vivir aparte, independencia, autonomía. Eso es lo que decía el jerarca del infierno. Y a veces, tristemente, algunos seres humanos también desean eso. Odia a Dios, odia a Dios. Satanás odia a Dios. Si pudiera, lo destruiría, pero no tiene duda de que el ser de sí mismo procede del ser infinito. No alberga la menor duda de que si destruyera a Dios, el mismo Satanás dejaría de existir. Aún así, preferiría inmolarse si con ello lograse hacer daño al Señor. Morir haciendo daño para Él sería una buena causa, una empresa digna de tal sacrificio. Si no matar a Dios, al menos hacerle daño. Sabe que es imposible. Aún así, se deleita en darle vueltas a lo inalcanzable, en pensar y repensar cómo sería factible lograr lo irrealizable. Se considera a sí mismo el maestro de lo imposible. Todos seguían el camino trillado
de lo que se consideraba correcto, piensan: yo intenté lo que se creía inviable, imposible. Pues sí, pero en el mal, ¿no? ¿Sí? Y a veces eso le pasa al hombre también, ¿no? ¿Sí? Hace cosas que parecen imposibles, pero en la maldad, ¿sí? En el exterminio de los demás, ¿no? El diablo se afana en buscar el talón de Aquiles, el punto débil del Todopoderoso. Se conformaría con hacerle pecar, un solo pecado, y Dios dejaría de ser Dios. Pues esto pasó con Adán, lo sabemos, pasó con el mismo Lucifer. La encarnación del Hijo de Dios siempre la vio como su gran oportunidad de lograr una caída del que no puede caer. Su mente le decía que era imposible que Jesucristo pecara, totalmente imposible, pero se hizo ilusiones al verlo revestido de frágil humanidad. El demonio no es mero raciocinio y solo raciocinio, también se engaña a sí mismo, a lo que se añade el hecho de que su razón se halla deformada. Si la muerte de Dios resulta una empresa ilusoria, Satanás se complace en pensar en un Dios prisionero de los poderes infernales. Sí, que exista para que nosotros sigamos existiendo. Considera tan maravillosa la fantasía de un creador encadenado que continúa existiendo como mero motor del ser, una fuente en manos del infierno. Mejor la existencia de un Dios esclavo que su inexistencia. Fíjense nomás cuáles son los sueños del jerarca del Averno. Mejor un Dios que sufre eternamente que su desaparición. Es muy importante que lo entendamos un poquito, porque imagínense nada más, si eso quiere, si eso piensa de Dios, ¿qué no quiere de los seres humanos? ¿Qué cosa no nos quiere hacer a nosotros? En estos delirios se entretiene como un perro que roe un hueso. Tales fantasías se suceden con la dura aceptación de la realidad, aunque enseguida se repone y se repite a sí mismo como orgullo. Dios domina allí, yo domino aquí. Él tiene su reino, yo tengo el mío. Sus pensamientos están distorsionados porque surgen de un espíritu deformado. Su mente vuelve una y otra vez a roer ese hueso, esos razonamientos de rabia, ¿no? Que pues son razonamientos sin sentido. El Todopoderoso podría otorgarle una luz que le concediera ver con nitidez, pero esa nitidez se deformaría de nuevo como la nieve que cayera sobre un desierto tropical y se fundiese. La luz sobrenatural se fundiría inútil en la superficie árida y abrasadora de su yo, porque las causas de la deformación están presentes en él. O sea, él es esa deformación. Su voluntad no acepta ninguna razón, ninguna visión que se le concediera por una gracia sobrenatural, porque ha rechazado totalmente a Dios, mismo sabiendo quién es Dios. Eso es a lo que el ser humano no debe de llegar, ¿no? A rechazar totalmente a Dios sabiendo que Él es Dios, ¿no? Porque cuando se llega ahí, ya se está llegando al punto de no retorno. Fíjense lo que decía él: su yo es irrecuperable. Por puro odio preferiría que Dios existiese, pero para que sufriese. Es justamente, podríamos decir, la antítesis de un Dios que quiere compartir su felicidad. La voluntad del diablo es insanable. Dios es internamente una cascada de donación y la creación es consecuencia de esa felicidad rebosante.
frente a esa vida interna divina, frente a ese dador de vida externa, se halla esa burbuja de resentimiento, de un libre albedrío insanable, rebelde y traidor. Qué triste, pero esa es la realidad del infierno. Aquí, para terminar, les quiero hablar un poquito de este otro punto. Nos dice aquí el padre Portea que el infierno está centrado en el jerarca del Averno. Cierto es que la rebelión fue un acto colectivo, ¿sí? Lo sabemos porque fueron miles y miles de ángeles. Ahora bien, la Biblia presenta ese hecho en el Apocalipsis como muy centrado en el diablo. ¿Por qué? Pues porque de hecho fue así. Esa rebelión podía no haber contado con una cabeza, ¿sí? Pero pudo haber sido, ¿no?, un acto comunitario, por decirlo así, ¿no? Pero si la Biblia lo presenta así, pues quiere decir que así fue. Esa es una consecuencia lógica de creer no solo en la inerrancia de las Escrituras, o sea que en la Biblia no hay errores, ¿no?, sino en que ellas están perfectamente, ¿sí?, pues escribieron con todo detalle, ¿no?, ¿sí?, se hicieron por esa iluminación que nosotros sabemos. Y bueno, aquí hay un ejemplo, fíjense, recordando un poquito los hechos de la Segunda Guerra Mundial, fijándonos en ese hecho del Tercer Reich. Aquella sociedad fue una sociedad demoníaca, fíjense, que estaba compuesta por unos 79 millones de alemanes, y sin embargo, esa sociedad estaba centrada en una sola persona, en un solo sujeto, Adolfo Hitler. Él con un discurso los convencía, con un discurso los ponía en guerra. Dice, hubo muchos sujetos, pero una sola figura central que actuó sobre esa sociedad como lo haría una cabeza sobre un cuerpo. Eso es lo mismo que hizo Satanás, ¿sí? Él fue una cabeza que actuó sobre esos millones de ángeles y hoy quiere actuar sobre esos millones de seres humanos. Por eso su trabajo es incansable en este tiempo de seguir, de corretear al ser humano para hacerlo parte de su legión, como lo hizo Hitler en su tiempo y en su momento. La rebelión de las glorias podría haber acaecido de muchas maneras. Podrían haberse revelado un grupo de 1000 glorias de jerarquías inferiores y permaneciendo fiel todo el resto de la creación angélica, con Lucifer manteniéndose en la obediencia a Dios. Es decir, podían haberse revelado solo unas pocas cabezas de ese mundo espiritual, pocas y todas ellas situadas por debajo de la inteligencia y el poder de Lucifer. Porque, pues creo que eso hasta nosotros lo entendemos, dice, un ángel no puede agarrar a otro espíritu por el cuello, ni le puede dar un golpe físico. Así que cuando se dice de ese poder que él tenía, pues nos estamos refiriendo a esa autoridad. Sí, ya más adelante, ¿verdad?, veremos cómo él maneja esta autoridad. Y entre los seres humanos nos damos cuenta, ¿no?, ¿sí?, que es un verdadero poder, aunque no sea un poder físico, pero de hecho fue alguien extremadamente poderoso. Y Lucifer fue el que lideró esa desobediencia. No cabe duda de que en el libro del Apocalipsis se insiste mucho en su centralidad, y el Apocalipsis lo hace en consonancia con el modo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces al mencionar al diablo para referirse a todo ese mundo oscuro espiritual, los poderes infernales se personifican en un solo individuo, Satanás.
Del mismo modo, podríamos decir que en su tiempo, en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, los soldados ingleses pudieron haber dicho, lo dijeron, vamos a luchar contra Hitler, ¿sí? Que era con esas huestes, ¿verdad?, de los nazis. Dice el Apocalipsis, refiriéndose a él con una gran figura visual, ¿sí?, el dragón, mientras todos que los demás espíritus que le siguieron son englobados de un modo tan genérico como sus ángeles. Hay muchas serpientes y escorpiones, pero un solo dragón. Por supuesto, hay que pensar de qué tanto la rebelión como la obra de tentación a los humanos fue una obra colectiva. Cuando decimos que Satán engendró, no lo hizo directamente él, sino fueron unas acciones de tentación y persuasión, ¿sí?, que él las hizo indirectamente a través de sus secuaces, ¿sí? Pero la mayoría fueron hechas a través de sus seguidores. De ahí que cuando se habla del seno de la anaconda debe ser entendido esto, pues como dijéramos de una manera así figurativa, poética, podríamos decir, ¿no? Un ángel no puede agarrar a otro espíritu, decíamos, por el cuello, ni le puede dar un golpe físico. Así que cuando hablamos de su poder nos estamos refiriendo a la autoridad. Y recordemos que en la palabra hay autoridad. Dice, tanto entre los humanos como entre los glorias es un verdadero poder, aunque no sea un poder físico. Es el poder de la persuasión, el poder de la palabra. Fue lo que hizo Hitler. Así, de esa manera él convenció al pueblo alemán que fueron millones y millones de seres humanos que los llevó al desastre, ¿no? Pero pues son ejemplos, ¿verdad?, que hay en la historia que a veces nos pueden ayudar a comprender un poquito, ¿verdad?, pues lo que es esa realidad del infierno, ¿no?, y de la cual nosotros debemos de cuidarnos, debemos de luchar. Pues con eso termino. Solamente quiero decirles que recemos mucho el rosario. El rosario es nuestra arma principal para vencer a los poderes del Averno, ¿sí? Ella, nuestra gran madre, es el azote, yo me atrevo a decirlo así, de esa manera, es el azote del Averno, ¿sí? Estando protegidos por el manto purísimo de la Virgen María, saldremos triunfantes. Quiero terminar con esta oración que conseguí aquí de un gran místico, y dice: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animados por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios. No desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.